Meses. ¿Está bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, vaya, vaya. Voy a comprar. ¿Cómo Se chubichan barete. ¿Cómo va? ¿Está tranquilo? Hoy no va a llegar. Tuvimos que pedirle al polaco ahí que nos abra vuelta el portoncito. Al cacique dice cantidad de familias, cantidad de personas y bueno, se distribuye estos elementos del Estado ante la situación de frío y que se avecina el invierno crudo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Cuántas personas más o menos? 110 personas. Bueno, ahí se baja uno por cada persona para que soporte el invierno. Luego de un arduo trabajo vendrá los colchones, que ya es eso más difícil porque transportar es un bulto grande, pero merecen eso. Bueno, así también herramientas, semillas. O sea, se le provee la asignación universal en la gestión, la jubilación a los abuelos, una ayuda permanente en alimentos. Pero lo importante es la soberanía alimentaria, el acceso a territorio suficiente apto, el resguardo de su lengua ancestral, que es educación autónoma en escuelas públicas, bueno, la tarea que hay que hacer, y sobre todo el respeto a su espiritualidad, que el Estado es garante de eso. Ellos han inscrito en Cancillería el respeto que el Estado debe tener en cuanto a hacer cumplir que ninguna iglesia, secta, ONG filantrópica y caritativa pretende penetrar y horadar su forma de concebir el mundo, su espiritualidad. Así que, capítulo concluido aquí en Chafariz, junto a los hermanos originarios. Lo importante, lo bueno, todo tiene documento, todos van a la escuela de los chicos y a construir pluriculturalmente una nación fraterna en esta tierra sin mal. Faltan los colchones, por lo